Bien, vamos a ver ahora la lección 3, que está en la página 29. Este video nos va a servir para responder los problemas y repasar los temas de la página 29 a la 31. Este tema habla sobre, nos dice que existe una relación entre ángulo central, arco y radio. Aquí tengo una construcción en GeoGebra en donde tengo esos tres elementos. Tengo un ángulo central, porque aquí está su vértice en el origen. Este es un ángulo central. Acuérdense que tenemos lado inicial, lado final, y la apertura, que en este caso mide 45 grados, y pues está en grados sexagesimales en su formato decimal. Siempre es importante ir repasando los conceptos que hemos estado pues considerando. Hay a grados sexagesimales enteros, en este caso quedaría 45 grados 0 minutos 0 segundos, y aquí pues ya existen minutos y segundos en esta decimal, que ya saben cómo convertir. Entonces ustedes observan, si yo modifico el ángulo, hay una modificación en el arco. Entonces la fórmula que viene en su libro viene en este formato. Me dice que el ángulo teta, recuerden que el símbolo ese significa ángulo, es igual a la razón o la división de la medida del arco entre la medida del radio. Es decir, entre teta y el arco hay una relación directa. Es decir, directa significa que si el ángulo aumenta, el arco aumenta. Eso se llama una relación directa. Una relación directa es si uno aumenta, el otro aumenta. En este caso, veamos si el si el ángulo aumenta, ¿qué va pasando con el arco? Pues también va creciendo. Por ejemplo, aquí tengo un ángulo de 26.57, el arco mide 1.88, pero si aumento el ángulo, el arco crece. Eso se llama una relación directa. El ángulo disminuye, el arco también disminuye. Pero dice que guarda una relación inversa con el radio. Es decir, si el ángulo aumenta, el radio disminuye. Sin embargo, no vamos a entrar en esos detalles. Solamente tenemos que observar la formulita. La fórmula mantiene o está estructurada con tres variables. En este caso, está estructurada o está diseñada para calcular el ángulo. Sin embargo, me sirve también para calcular las otras dos variables. Por ejemplo, el despeje sería S es igual, para calcular el arco, la multiplicación del ángulo por el radio. Lo podemos expresar así, o podemos utilizar paréntesis, o puede ser también, si lo prefieren, radio por ángulo. Es igual. En este caso yo lo voy a poner el ángulo por el radio. Así. La otra fórmula, despejada para radio, sería radio es igual a la división de la medida del arco entre la medida del ángulo. Omito el simbolito para no saturar ahí de simbología, porque sabemos que teta se utiliza para ángulo, ¿sí? Entonces, por eso omito este símbolo, porque para algunos puede parecer como que muy abrumador o no sé. Entonces, simplificamos ahí, sabiendo de antemano que teta representa la medida de un ángulo. Es importante saber que este resultado de esta división, por ejemplo, utilizando esta fórmula, me va a dar como resultado la medida de un ángulo, pero medido en radianes. Aquí, y de hecho viene una nota en su libro. El resultado está en radianes o se expresa en radianes. Sí, o sea que al utilizar esta fórmula, el resultado, vamos, ¿cómo lo podemos expresar? Está
expresado en radianes. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a explicar. Otra cosa también bien importante es que las unidades tienen que ser consistentes. Si el arco, la medida me la dan en centímetros, el radio también tiene que estar en centímetros. Si está uno en metros, el otro tiene que estar en metros, milímetros, milímetros. Yo no puedo dividir u operar milímetros con metros, kilómetros con centímetros, no. Tiene que estar todo en la misma unidad de medida. Bien, entonces estas son nuestras tres fórmulas que vamos a utilizar. Otra cosa, antes de pasar a los ejemplos, es importante que aprendamos a digerir o a entender las fórmulas. Yo lo veo o a veces lo explico como si una fórmula fuera prácticamente una receta. La receta nos dice, si yo quiero obtener algo, tú necesitas estos dos ingredientes. O sea, si yo necesito calcular el ángulo, yo necesito conocer cuánto mide el arco y cuánto mide el radio. Si yo necesito calcular el arco, yo necesito saber cuánto mide el ángulo y cuánto mide el radio. Y si necesito calcular el radio, a fuercita tengo que conocer cuánto mide el arco y cuánto mide su ángulo. ¿Sí? Entonces yo no puedo eh, encontrar, por ejemplo, el arco si nada más conozco el ángulo. Necesitaría de alguna forma calcular cuánto mide el radio para saber cuánto mide el ángulo. Entonces, si tengo tres variables, para calcular una de ellas yo necesito las dos restantes. Bueno, y de ahí se desprenden las variantes en los ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver directamente. Ejemplos. Vamos a ver la instrucción. La instrucción que viene en la página 30 dice así: encuentra el valor del ángulo central, radio o arco. O sea, me están diciendo que me pueden pedir cualquiera de esos tres. Me piden pedir el ángulo, el radio o el arco. Según se indique en las siguientes figuras. ¿Ok? Bueno, yo voy a inventar los datos. El primer caso es utilizar esta fórmula, la que está en rosa, la principal, por así decir. Yo voy aquí a inventar eh, un momento. Voy a inventar un ejemplo. Vamos a poner aquí un circulito y vamos a poner, o de hecho voy a utilizar este para, sí, voy a utilizar ese círculo y de ahí lo voy editando. Yo voy a ir jugando aquí con las medidas. Bien, por ejemplo, voy a poner aquí un radio, ¿sí? Otro radio. Sabemos que aquí vamos a poner el ángulo, yo lo voy a inventar. Bueno, perdón, este es el que voy a calcular. Vamos a encontrar el ángulo teta, ese no sabemos cuánto mide. Y voy a poner aquí, ignoren los valores de aquí, respeten nada más lo que voy a inventar yo. Por ejemplo, voy a poner que un radio, aquí tengo un radio de 13 centímetros y tengo un arco, que sería esta parte de aquí, la celeste, ese es el arco. Tengo un arco S de igual a, digamos, unos 32 centímetros. Me están pidiendo el ángulo, entonces me acuerdo de la fórmula. Tenemos aquí que el ángulo es igual a dividir el arco entre el radio. Ponemos el simbolito. Entonces el ángulo teta es igual. ¿Cuánto mide
El arco mide 32 centímetros. 32 centímetros. ¿Y cuánto mide el radio? Mide 13 centímetros. 13 centímetros. Bien, entonces es aquí donde se demuestra la necesidad de que las unidades sean congruentes o consistentes para que, digamos, se dé esta cancelación. Entonces, vamos a dividir 32 entre 13. 32 entre 13. Y me va a dar a 2.46. 2. Vamos a utilizar 3 decimales, 462. Recuerden que esta es mi última decimal. Yo decidí a 3 decimales. Entonces aquí esta es mi última. La que sigue es un 5, entonces se le suma un 1. 2.462. Vamos a poner aquí que el resultado es una aproximación. 2.462. 462 radianes. ¿Ok? 462 radianes. Entonces, por ejemplo, si me dice expresa tu resultado en sexagesimales, entonces ahí pues tenemos que hacer la operación que ya conocemos. Quedaría así. 2.462, eso lo explicamos en el video pasado, que son los radianes por 180 entre pi. Entonces, vamos a multiplicar utilizando la calculadora y vamos a dejarlo así, así como está. No borremos este resultado para reutilizarlo. Entonces vamos a multiplicar 2.462 por 180 por 180. Le damos igual. Y este resultado que nos dio de la multiplicación lo vamos a dividir entre pi. Shift pi. Me da aproximado a 141.036 a 3 decimales. Quedaría 141.036 grados hexagesimales. Pero que me diga el examen, ok, ya me lo obtuviste en radianes, que es la respuesta directa de la fórmula. Ya me lo convertiste de radianes a sexagesimales, pero recuerden que ese está en sexagesimales decimal. ¿Qué pasa si el examen me lo pide en grados, minutos y segundos? Pues simplemente lo pulso aquí. Ya que está en grados sexagesimales, porque ya hice la operación acá, la conversión de radianes a sexagesimales, utilizo esta tecla para convertirlo en grados, minutos y segundos. Sería 141 grados, 2 minutos, quedaría así. 141 grados, 2 minutos y 8.75 segundos. 8.75 segundos. Entonces ya tenemos aquí la información muy completa. Repito, la fórmula directa me da en radianes. Esta parte de aquí fue donde se dio la conversión de radianes a sexagesimales, que es esta parte. Y de aquí a aquí convertimos de decimal, estamos ya en sexagesimal, pero en formato decimal lo convertimos a formato sexagesimal. Recuerden lo del video pasado, grados, minutos y segundos. Bueno, vamos a utilizar la segunda fórmula. Por ejemplo, va a venir un circulito, así. Nuevamente voy a inventar los datos. Vamos a poner un radio, así por acá. Otro radio, así por acá de este lado, así un poquito más cerrado. Y vean que esta fórmula me dice que me sirve para calcular el arco. Entonces ocupo la medida del ángulo y la medida del radio.
Entonces vamos a poner aquí que este ángulo ya no va a ser desconocido como el problema anterior. Aquí vamos a poner que este ángulo mide unos 192. 192. Bueno, 192 no. Vamos a poner otro. 17 grados. Tal vez no va mucho con la escala. No va mucho con la escala, pero ustedes me entienden. 17 grados. Y aquí tenemos que este radio va a medir, o los radios va a medir 40 centímetros. ¿Ok? Entonces aquí hay truco. Aquí hay un truco porque el ángulo me lo están dando en sistema sexagesimal. Y recuerden que la fórmula trabaja o el resultado está en radianes. Entonces, los datos que tengo es el ángulo son 17 grados sexagesimales. Alerta aquí. Aquí hay una alerta. Hay un truco ahí. Radio me lo dan en 40 centímetros. No hay problema. Así estamos bien, 40 centímetros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos 17 grados yo los necesito convertir a radianes. Voy a convertirlos a radianes. Aquí mismo abajito. Entonces, acuérdense de la fórmula que sería 17 por pi entre 180. ¿Ok? Entonces, vamos a multiplicar. Vamos a poner aquí 17 pi sobre 180. Acuérdense del tema anterior, esos son radianes. Vamos a ver si se puede simplificar. 17 sobre 180. No se puede simplificar. Y vamos a, pues así, vamos a utilizarlo así. Porque podemos convertir estos radianes en punto decimal, pero ya me va a quedar un redondeo y bueno, vamos a decir que no es tan recomendable. Utilizamos la fórmula. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo aquí el arco. O sea, aquí el arco va a decir como que el arco, ¿cuánto mide? O sea, simbolito ahí de interrogación. O sea, no sé cuánto mide esta parte de aquí. ¿Qué datos tengo? Repito, tengo el ángulo central, que aquí está el truco, que está en grados sexagesimales, y tengo el radio. Entonces tengo todos los ingredientes, porque para calcular el arco necesito ángulo y radio. Y sí los tengo. Aquí está, ángulo y radio. Bueno, pues utilizamos la formulita en donde me dice que el arco es igual a multiplicar el ángulo en radianes por su radio. Ya lo tengo en radianes, en este caso lo tengo en términos de pi. Hago la sustitución. Teta es 17 sobre 180 de pi multiplicado por su radio, que son 40 centímetros. Muy bien, entonces aquí utilizamos una calculadora. Vamos a escribirlo así. 17 pi sobre 180, cierro paréntesis, por 40, cierro paréntesis. Le damos igual. Total que me da un arco aproximado de 11.868, 11.868, en este caso la unidad son centímetros. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Bien, tercer caso. Me van a pedir el radio, me tienen que dar medida del arco y medida del ángulo. Vamos a hacer el tercer caso.
Número 3. Igual voy a dibujar pues lo correspondiente. Tenemos aquí esto. Así. Me van a dar, recuerden, no sé cuánto mide el radio. Entonces el problema va a aparecer así como que radio desconocido. Radio desconocido. Pero sí voy a conocer cuánto mide su ángulo central. Ángulo central, por ejemplo, vamos a ponerle unos 160 grados, porque está muy abierto, 160 grados. Y también vamos a conocer la medida de su arco, o sea, toda esta medida, sí, todo este arco, vamos a poner que mide 70 centímetros. Ok, entonces vamos a trabajar. ¿Qué datos tenemos? Bueno, ¿qué dato me piden? Me piden el radio. Radio es igual a el arco entre el ángulo. Es importante saber qué me están pidiendo para saber qué fórmula utilizar. Y la fórmula me va a decir qué datos necesito. Ocupo calcular radio, para ello necesito conocer arco y ángulo. Bueno, ¿los tengo? Sí, aquí me lo están dando. Me están diciendo que el ángulo mide 160 grados. Ojo aquí. Y me están diciendo que el radio mide, perdón, el radio no lo conocemos. Y me están diciendo que el arco mide 70 centímetros. Bueno, entonces vamos a hacer una conversión. Antes de empezar a trabajar, vamos a convertir esos grados sexagesimales a radianes. Entonces quedarían 160 por pi entre 180. Y aquí me va a dar 160 sobre 180 pi. Simplificamos. Vamos a ver. 160 sobre 180 son 8 novenos. Entonces vamos a trabajarlo así con números más pequeños. 8 novenos de pi. Ese es mi ángulo en radianes. Entonces, ahí en el libro, en la página 30, en el ejemplo, dice que recordemos que esa relación, el ángulo debe de estar en radianes. Por eso hacemos esa conversión. Bueno, ya que tenemos todo listo, tenemos ángulo en radianes, tenemos la medida del arco, entonces tenemos esto, hacemos la sustitución. Así. Radio es igual. ¿Cuánto mide el arco? Mide 70 centímetros. Entre, ¿cuánto mide el ángulo? Mide 8 novenos de pi. ¿Sí? Ponemos así. Y nos vamos a la calculadora. Bien, en la calculadora vamos a utilizar paréntesis 70 entre paréntesis y aquí vamos a poner 8 pi novenos. O sea, 8 novenos de pi. Aquí tenemos, yo sí recomiendo que utilicemos para la división todo lo de arriba entre paréntesis. Yo sé que van a decir, da lo mismo, profe, ok, pero es costumbre, hay que acostumbrarnos porque hay problemas donde son más complejos y sí necesitamos agrupar numerador y agrupar denominador. Pues bueno, empezamos desde lo más sencillo. Agrupamos numerador, entre paréntesis, agrupamos todo el denominador y verificamos, ok, entonces hacemos igual. Total que el radio me va a dar aproximado a 25 punto, a 3 decimales, 0,67. Radio aproximado a 25,067 centímetros. Y listo. Bien, entonces con este video, con este ejemplo, pueden resolver los problemas de la página 30 y la página 31 y pues les va a servir para estudiar.